Chinese manufacturers and exporters of electric vehicles, including motorbikes, bicycles and even scooters, have made a strong showing at the just concluded 2023 Panama E-Mobility Expo, underscoring their interest in promoting electric vehicles in the Central American country. Y para nosotros representa un factor súper importante estar en este tipo de eventos como empresa china, y nuestra misión es lograr reducir la temperatura global en 1 centígrado, y para esto tenemos una flota de vehículos 100% eléctricos disponibles para poder lograr ayudar a combatir el cambio climático. Esto es un logro muy importante para nosotros, y no solamente para Vaya Motors con Geely, sino para todo el mercado que necesita una opción, y lo ves en los carros chinos que tienen excelente calidad y tienen un muy buen producto y prestancia. Desde que se abrió la ventana de la movilidad eléctrica y con todos los acontecimientos que han ido ocurriendo en el mundo, el alza de petróleo, pues producto de la guerra, se abre esta posibilidad de mejorar la economía de todos los panameños y residentes de Panamá a través de productos de movilidad eléctrica. According to the exhibitors, electric vehicles are poised to see a boom this year in the Central American country, thanks to a new electric mobility law that took effect this year to encourage government agencies and companies to shift from fossil fuel burning vehicles to electric ones.